Pongámosle compartir pantalla. Ya, estimados, el día de ayer, antes de mejor comenzar, vamos a hacer una revisión de lo que hemos estado viendo hasta el día, durante el día de ayer. Entonces, el día de ayer vimos lo que era sistema abierto. Nosotros durante todo el curso hemos hablado de esto, transferencia de energía, y de la energía que yo le inyecto a un sistema producto del trabajo de un pistón, producto del calor transferido, ¿cierto?, por una resistencia eléctrica, o el calor retirado, ¿cierto?, eh, producto de algún tipo de sistema de enfriamiento. Pero nunca habíamos hablado de cómo afecta la transferencia de masa a, a esta situación. Entonces, como nosotros habíamos hablado de esto, ahora estamos hablando de esto, transferencia de masa. Entonces, habíamos dado algunas ecuaciones, ¿cierto? Especialmente relacionadas eh, con lo que es flujo, ¿cierto? Flujos másicos y flujos eh, que tienen que ver con la densidad, ¿cierto? Y describimos esto. El flujo de trabajo, ¿cierto? Producto de un flujo másico, como el que vemos aquí, y la transferencia de energía, según lo que vemos aquí. ¿Ya? Primera ley de la termodinámica. ¿Cómo se ve la primera ley de la termodinámica vista con transferencia de masa o en sistemas abiertos? Y la transferencia de entropía, ¿cierto? También ocurre y tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica en sistemas abiertos. ¿Ya? Que tiene que ver con la entropía generada, la sumatoria del calor transferido, ¿cierto? Por las distintas eh, las transferencias por las distintas barreras, ¿cierto? Las distintas fronteras del sistema, y se divide por la temperatura del sistema. No olvidar, acá no me acuerdo si es que hay algún elemento, pero no olvidar que aquí la temperatura tiene que estar en Kelvin, grados Kelvin, no se olviden de eso. Entropía parcial, ¿cierto? Entropía, perdón, específica, ponderada por el flujo másico que está ingresando. Entonces ahora sí tenemos todo lo que tiene que ver con lo que hemos estado viendo últimamente. Y veíamos el análisis de sistemas abiertos, pero en estado estacionario. O sea, cuando no existe ni una ganancia, no existen cambios en el tiempo de la energía del sistema y no existen cambios en el tiempo de la entropía del sistema. ¿Ya? Y lo primero que analizamos fueron los dispositivos de estrangulamiento, perdón, específicamente, ¿cierto? Lo que son los platos y lo que es eh, lo que son algunos tapones porosos, ¿ya? Que se utilizan para causar caídas de presión, ¿ya? ¿Cuál fue nuestra conclusión del tema? De que los dispositivos de estrangulamiento son isoentálpicos y que para poder compensar la caída de presión, lo que ocurre es que la energía que tiene internamente el fluido se vuelve, aumenta o disminuye según corresponde. ¿Ya? Seguimos con los análisis entonces. Ahora para continuar con estos análisis, nosotros tenemos que entrar a analizar las toberas. Las toberas, si ustedes se dan cuenta, tienen la siguiente, bueno, ahora se van a dar.
nosotros la podemos describir como Q menos W igual a la sumatoria, ¿cierto?, de lo que sale. Flujo másico por C al cuadrado dividido 2 más G por Z y más H menos JJ menos la sumatoria de lo que entra. Flujo másico 3. Entonces, vamos viendo las toberas. ¿Cómo nosotros podríamos hacer el análisis acá? ¿Qué piensan ustedes que podríamos ver desde esto? Según las gráficas que están viendo. Que la altura 1 es, o sea, es mayor a la altura 2. No, todo lo contrario. Son iguales. Ah, No se confundan con esto, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de altura es lo siguiente. Es que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, sigue esa misma línea, se mantiene recta. Si la tobera hubiera estado algo así, ahí sí la altura es diferente. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo lo siguiente. ¿Ves? Entonces, ahí sí la altura podemos calificarla como diferente. Pero en el caso que estamos viendo acá, no existe, ¿cierto?, diferencia de altura entre la entrada y la salida. También, si se dan cuenta, es un flujo másico único. Por ende, vamos a decir que M sub J, flujo másico sub J, es igual al M sub I, y esto es igual a M, implicando que, y además es único, entonces no es necesaria la suma. Además, podemos ver que no existe ni intercambio de energía, no le estoy entregando ni quitando energía al flujo, ¿cierto?, de manera externa, no le estoy agregando ni calor ni trabajo. Entonces, vamos a tener que flujo másico por la velocidad a la salida al cuadrado dividido 2 más G por la altura a la salida y más la entalpía a la salida tiene que ser igual al flujo másico en la entrada, la velocidad de entrada dividido 2 más G por Z de la entrada y más la entalpía a la entrada. Entonces, era flujo, sino que es al cuadrado. Entonces, se simplifican los flujos máxicos. Las alturas no son iguales. Y lo que tenemos entonces es que la velocidad a la salida al cuadrado dividido 2 más la entalpía a la salida es igual a la velocidad de la entrada al cuadrado dividido 2 más la entalpía a la entrada.
¿Qué podemos ver aquí? Un análisis similar al que hicimos o el que hemos hecho antes. ¿Qué se podría ver aquí? Que la entrada es lo mismo que la salida. ¿Que no varía? No, 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 pero mira, mírate, me refiero, mira aquí, mira. Mira el área que tenemos acá y mira el área que tenemos aquí. O aquí en esta que es real, ¿cierto? Esta tobera es a lo mejor escala laboratorio, pero existe. Tenemos un área de entrada aquí y mira el área de salida. ¿Cómo son? Distinta. La salida ejerce más presión. Ya ejerce más presión, pero si vemos, el área de salida es muy pequeña, mientras que el área de entrada es muy grande, ¿cierto? Déjame ver Sí. si, que no me acuerdo si lo vi con ustedes, si no lo tengo que explicar. Creo que... Acá está, aquí. Entonces, como vimos en esa que acabo de ver, la vimos ayer, así que ayer vi hartos cursos lo mismo. Bueno, dos, pero ya es harto. Vi lo mismo, entonces por eso quería saber. Mire, recuerda que nosotros tenemos que el flujo másico eh, de entrada es igual al flujo másico de salida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo expresar el flujo másico? Lo puedo expresar como la densidad por el área de entrada por la velocidad de entrada. Y esto tiene que ser igual a la densidad por el área de salida por la velocidad de salida. Entonces, acá lo que podemos hacer, eso lo vimos ayer por si acaso, lo que podemos ver es que simplificamos las densidades y podemos hacer una variación, ¿cierto?, entre el área que entra dividido el área que sale es igual a la velocidad de salida dividido la velocidad de entrada. ¿Ya? Si el área de entrada es grande y el área de salida es pequeña, ¿cierto? Mira aquí. La velocidad de salida, ¿cómo debería ser? Mayor. Mayor. Mayor a la de entrada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la velocidad de salida es mayor a la velocidad de entrada. Y si nosotros nos ponemos a ver, la velocidad de salida al cuadrado es mucho mayor a la velocidad de entrada, pero cuando se elevan al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos considerar acá o qué podríamos hacer? Lo que podemos hacer es simplificar esto y decir que frente a la velocidad de salida es despreciable o tiende a ser cero. Entonces, no me va a variar mucho al resultado el que yo considere la velocidad de entrada o no. La puedo hacer, pero para simplificar un poco el análisis y además en las toberas normalmente se cumple esta situación. Ojo, este es un análisis para las toberas, específico para toberas. Si usted tiene algún otro eh, equipo o algún tipo de herramienta mecánica que no es una tobera, este análisis no aplica, es solo para toberas. Entonces tenemos que la velocidad de salida al cuadrado dividido 2 es igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Y tenemos entonces que la velocidad de salida es igual a raíz cuadrada de 2 por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida.
Profe, ¿esa sería como la ecuación final del análisis de toberas? Sí. Entonces, si yo tengo un... si yo tengo la... si yo tengo, por ejemplo, supongamos que yo estoy diciendo que tengo un fluido que viene a 200 kilopascales. ¿Se acuerdan las tablas termodinámicas? 200 kilopascales. ¿Qué pasaría si yo les digo, entonces, va a llegar a un ambiente, va a llegar a un ambiente de, que está a 150 kilopascales? ¿Cómo yo determino la velocidad de salida? Fácil. En la, en la, en la tabla termodinámica de presión, busco las entalpías que corresponden a dichos flujos. Hago los cálculos y determino entonces cómo viene la velocidad, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo la velocidad con la que el fluido va a ingresar al sistema este que tiene 150 kilopascales de presión? ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta, estimados? Ya. No, profe. Entonces, se agradece. También tenemos los difusores que hacen exactamente el trabajo contrario a las toberas. Tienen un ingreso que viene, si se puede decir, a alta presión y que se abre a se abre, ¿cierto?, al ambiente. Entonces, la salida tiene un área mayor, ¿cierto?, que la entrada. Entonces, ¿qué es lo que nos produce eso? Vamos a reescribir la ecuación, ¿cierto?, de nuevo. Bueno, una consulta, una acotación es que en la tobera, perdón, el flujo de entropía se calcula exactamente igual que en ocasiones anteriores, solamente que como no hay transferencia de calor, solamente cuenta lo que viene siendo la entropía de entrada y de salida por el flujo másico. No así, eh, esto de aquí no entraría en el valor, solo se considerarían los que tienen el flujo máximo para ver la entropía generada. ¿Ya? Difusores ahora hacen exactamente la pega contraria a eh, al, ¿cómo se llama? La tobera. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo claro, ¿cierto? Viene el aire o el fluido a una cierta presión por este ducto y aquí a la salida se abre, causando, ¿cierto?, que cambie la presión. Entonces el análisis es muy similar a lo que veíamos, ¿cierto? Eh, a lo que veíamos en, en la tobera, ¿cierto? Vamos a tener que U menos W va a ser igual a la sumatoria del flujo másico. Vamos, ya saben que va la sumatoria, ¿cierto? La flujo másico por la velocidad de salida al cuadrado dividido 2 más G por Z a la salida más la entalpía a la salida. Más, perdón, menos
el flujo, de tanto escribir más ya, menos el flujo másico a la entrada, dividido 2 más G por Z a la entrada y más la entalpía a la entrada. Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, en este equipo, ojo, si antes de esta parte hubo un hubo algún tipo de intercambio de calor, de trabajo, ese no es problema de este análisis. Esto se preocupa únicamente del difusor como tal. El difusor, ¿cierto?, no tiene intercambio de trabajo ni de calor. Y podemos entonces pasar, bueno, y la altura, ¿cierto?, en, como tal, ¿cierto?, es, la verdad es que no es considerable, ¿cierto? Podemos también eventualmente despreciarlo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el cómo está colocada aquí en la figura hace pensar, oye, no, pues sí, es vertical, entonces eventualmente sí sale con una diferencia de altura. Y la respuesta sigue siendo sí, sale con una diferencia de altura, pero el equipo o el elemento es tan pequeño que impide que eso sea muy decidor al momento de hacer el análisis. Entonces se puede despreciar estando esta horizontal o vertical. Entonces, de nuevo pasamos, ¿cierto?, el flujo másico eh, ahora por la velocidad, ¿cierto?, a la salida, al cuadrado dividido 2, más la altura, la entalpía a la salida, y esto es igual a el flujo másico, la velocidad de entrada, ¿cierto?, al cuadrado dividido 2, y más la entalpía, ¿cierto?, a la entrada. Simplificamos los flujos másicos y si se dan cuenta, ahora se da la situación contraria, inversa. Entonces, básicamente, ahora la velocidad de la salida es la que es despreciable frente a la velocidad de entrada. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Podemos, ¿cierto?, decir que la entalpía, ¿cierto?, de salida va a ser igual a la velocidad de entrada al cuadrado dividido 2 más la entalpía de entrada. También nosotros podemos determinar la, la velocidad de entrada, pero normalmente esto viene sujeto a lo que viene antes del equipo, antes del difusor. Entonces, no es muy bueno hacer eso, intentar hacer ese análisis, porque la velocidad de entrada, ¿cierto?, viene dada por el flujo másico que viene desde la bomba o desde el compresor que está ayudando a mover este fluido. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas? Profe, ¿podría volver un poquito al anterior? Ya era eso nomás que quería decir, que la velocidad era al cuadrado. Sí, siempre al cuadrado para esta ecuación. Profe, sí, lo vi. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? Y ahora vamos con un pez gordo, con uno que pesa, que es
un equipo que uno tiene acá, y es los compresores. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuál es la gracia o cuál es la, bueno, cuál es la gracia? ¿Cuál es la idea detrás de un compresor? ¿Para qué sirven? Comprimir. Gracias. Sí, su nombre lo dice, pero aparte de eso, o sea, ¿cuál es que, cómo explicarías esa compresión? Como que incrementa la presión. Ya, ok. Si nos damos cuenta, básicamente nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es entregarle energía al sistema, hacer trabajo sobre el sistema para poder efectivamente disminuir el volumen específico, ¿cierto? Y así podemos, el volumen, ¿cierto? Y así podemos aumentar la presión del sistema. Entonces, si se dan cuenta, nosotros acá podemos, aquí ya no podemos eliminar simplemente el calor aplicado. Ya no podemos llegar y hacer ese cambio. Entonces, vamos viendo. U menos W va a ser igual, ¿cierto? A flujo másico, ¿cierto? Toda la entrada es dividido 2 más G por Z más, perdón, es de la salida. No me dicen nada ustedes, ¿cierto? Me dicen. Y la entalpía a la salida. Tiene que ser menos el flujo másico, ¿cierto? Ahora por la velocidad de la entrada, dividido 2 más G por el Z de entrada y más la entalpía a la entrada. Entonces, ¿le estamos agregando calor a esto de alguna manera? No. Entonces, este panel, fuera, vale ser. W es lo que yo estoy buscando. Esto va a ser en este instante, lo que nosotros queremos analizar. Ya. La velocidad del fluido. Pensando, miren, si nosotros vemos este compresor, tenemos que la entrada está por acá y la salida está por aquí. ¿Ya? O sea, se topa con el ambiente siempre. Entonces la pregunta es, ¿la velocidad a la entrada y a la salida son relevantes para poder trabajar esto? La respuesta es no. Entonces, podemos simplificar la del análisis para poder eh, hacerlo de una manera más adecuada y más simple. Viendo además aquí en el gráfico, ¿cierto? La altura o la diferencia de alturas aquí no cambia, ¿ya? No cambia, entonces podemos hacer el análisis, ¿cierto? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que menos el trabajo, el flujo de trabajo, ¿cierto? Va a ser igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía a la entrada. Entonces, yo puedo pasar esta,
yo puedo pasar este signo negativo para el otro lado. Lo que me queda cierto es que el flujo de trabajo tiene que ser igual al flujo másico por la entalpía de entrada menos la entalpía a la salida. Entonces, entonces, Profe, dígame, ¿y el segundo flujo másico, el que está negativo? ¿está multiplicando acá, po? Si son el mismo. Mira, son el mismo ¿Pero flujo queda másico. positivo? Sí, por eso, ahí está el signo negativo. Ah, ya, ya, ya. Entonces, queda de esta manera. Pregunta, pregunta. Cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema, ¿cómo se considera el trabajo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Sí. Entonces se espera que este valor sea menor a cero. Desde el punto de vista de entropía, tenemos cierto que la entropía generada es igual, cierto, a la masa flujo másico, cierto, por la entropía de salida, menos el flujo másico por la entropía de entrada. Entonces, básicamente tenemos que el flujo másico por la entropía de salida menos el flujo másico por la entropía de entrada tiene que ser, en este caso, mayor o igual a cero. ¿Alguna duda o consulta? No, Muy bien. Vamos con las turbinas entonces. Las turbinas tienen como labor o fin, para eso están, de tomar un flujo másico y que este flujo másico produzca movimiento. Básicamente hace el trabajo o se cumple la situación inversa que en el compresor. ¿Ya? Entonces, ingresa un flujo másico y este flujo másico lo que hace, bueno, aparte de pasar, lo que hace es producir ciertos cambios en eh, produce trabajo, ¿cierto?, sobre este equipo mecánico. Entonces, de nuevo escribimos nuestra ecuación, ¿cierto? Menos W igual a flujo másico, ¿cierto? Por la velocidad a la salida al cuadrado dividido 2 más G por Z a la salida y más la entalpía a la salida y menos el flujo másico por a la entrada al cuadrado dividido 2 más G por Z a la entrada al cuadrado, el cuadrado también. Le aplicamos raíz y no queda al cuadrado. Y más la entalpía en la entrada. ¿Ya?
Y el análisis es exactamente el mismo que hicimos anteriormente. Tenemos que el flujo de calor cambia, que no hay diferencias de velocidad, o sea, perdón, de altura y tampoco de velocidad, quedándonos solamente que menos W va a ser igual al flujo másico de la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y de nuevo vamos a hacer el mismo truco, ¿cierto? No es ningún truco, pero... Y vamos a decir que el trabajo, ¿cierto?, realizado va a ser el flujo másico por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Entonces, aquí si se dan cuenta, ahora es el sistema el que está haciendo trabajo sobre la turbina. Entonces, cuando el sistema hace trabajo sobre el equipo, en este caso, produciendo trabajo, ¿cómo se considera el trabajo? Positivo. Positivo, muy bien. Entonces aquí esto nos da positivo. Y el análisis de la entropía es exactamente el mismo que en el caso anterior. ¿Ya? Así que para qué vamos a repetir. Y finalmente, tenemos ya lo que es el calentamiento, ¿cierto?, de una, o enfriamiento de una tubería. Entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, una cañería, ¿cierto? Una cañería, ¿cierto?, que tiene por aquí que acá, por ejemplo, tenga algún tipo de serpentín, por ejemplo. Serpentines son unas, eh, son unos tubos que van alrededor de alguna cañería, ¿cierto? Y estos sirven para calentar o enfriar, ¿cierto?, dicha cañería. Son a veces, en inglés se denominan coil, ¿ya? Entonces, dato rosa del día. Entra por aquí un fluido, ¿cierto? A una cierta temperatura. Y yo lo que quiero es que salga a una temperatura distinta. Puede ser más caliente, más frío, da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Veamos. Hagamos el análisis, estimado compañero. Tenemos acá Q menos W igual a básico, ¿cierto? Y aquí esto debería salir de memoria, y aún así no me sale de memoria. Salida, ¿cierto? Menos el flujo másico, ¿cierto? Velocidad a la entrada. Y más temperatura a la entrada. Entonces, trabajo no le estoy aplicando esto. Así que se va. La verdad es que la velocidad con la que pasa el fluido en este instante no es de relevancia, ¿cierto? Puede pasar igual lento, rápido, y la verdad es que no va a aumentar ni disminuir la energía producto de la velocidad. La altura se asume que es la misma, o por lo menos se compensan, si se dan cuenta.
Y mira tú qué cosa más tierna, ¿cierto? De nuevo, esto depende únicamente del flujo másico y de la entalpía a la salida. La entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. ¿Ya? Entonces, cuando ingresa o cuando hace ingreso el fluido, ¿cierto? Al sistema, eh, perdón, cuando el entorno le entrega calor al sistema, este es positivo. Por ende, se espera que esta relación de aquí sea positiva. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Profe, una consulta. Dígame. Algo así sería lo del califón, ¿no? Claro, claro. Efectivamente es una aplicación de esto. Ahí mismo se ve. La materia un poco más, parece que un poco más aterrizada que las anteriores, así que algo más se puede ejemplificar. Ya, solo nos queda una cosa por hacer entonces. Ver lo que es la eficiencia isentrópica. La eficiencia isentrópica es básicamente considerando, si ustedes se dieron cuenta, antes de continuar con el relato, en cada uno de los elementos que hemos estado viendo, o en la mayoría, tenemos un gráfico temperatura versus entropía. Y en cada uno se colocó, hay una línea recta, eh, sólida, y una línea punteada. Entonces, esto nos marca, la línea sólida marca cuando el proceso que yo estoy realizando es isotrópico o isentrópico. Y aquí nos marca cuando el proceso no es isentrópico. Entonces, básicamente, la eficiencia isentrópica, ¿ya? Que aquí podemos ver también en los difusores, podemos ver acá en el compresor y podemos ver aquí también en la turbina. Acá no lo podemos ver porque no existe. Es un contraste o es una relación, eficiencia obviamente, entre una situación en donde la entropía es igual a la entropía inicial y una situación en donde la entropía no es igual. Si la entropía inicial y la final son iguales, básicamente estoy diciendo que es un proceso. Todos a coro me dicen que es un proceso, Isentrópico. pero aparte de eso es un proceso. ¿Cómo, profe? De nuevo, por favor. Cuando el proceso, si yo te digo que la entropía inicial y la final son iguales, estamos hablando de un proceso. Isentrópico, pues. Ya,
pero lo acabo de decir. Ahora, hay otra cosa que también dijimos antes que ocurre cuando esto ocurre, cuando se habla de una entropía inicial igual a una entropía final. Es un proceso, En equilibrio. ya, había otra palabra para hablar de equilibrio. Reversible. ¿Cosas entálpicas? Reversible, muy bien. ¿Hizo en qué? Ah, no, isentálpico no. Eso es con entalpía. Entonces, cuando el proceso es isentrópico, básicamente estamos hablando de un proceso reversible. Entonces, a mí me interesaría analizar el momento o la situación en donde esto se vuelve irreversible, reversible. Entonces, recuerden, si se acuerdan eh, de las, de las máquinas térmicas, van a recordar, ¿cierto?, que las máquinas térmicas tenían un parámetro, ¿cierto?, que era la máquina de Carnot, que era cuando era reversible, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un análisis similar para poder ver qué tan eficientes son algunos de los elementos que acabamos de ver. Entonces, partamos con el compresor. En el caso del compresor, nosotros vamos a ver que la eficiencia para el compresor va a ser igual al trabajo, ¿ya?, del compresor, pero reversible, sobre el trabajo realizado por el compresor en condiciones irreversibles, ¿ya? Lo cual quiere decir que va a ser entalpía 1 menos la entalpía 2, o a la salida, ¿cierto?, cuando la entropía 1 es igual a la entropía 2, ¿ya? Y entalpía 1 menos entalpía 2, aquí ya más libremente, ¿cierto?, en el proceso mismo. Es menor o igual a 1, ¿ya? Entonces, si yo analizo esto, voy a poder obtener una versión, ¿cierto?, una forma de visualizar cómo las entalpías, ¿cierto?, o cómo el compresor funciona relativamente bien. La eficiencia del compresor normalmente no es una norma, pero lo normal, ¿cierto?, es que ronden entre 0,8 y 0,9 de eficiencia, entre un 80 y un 90%. Este mismo análisis es, por si acaso, también es aplicable a bombas, ¿ya? No las bombas que están tirando en la franja de Gaza, sino que las bombas que sirven para transportar líquidos y fluidos. Ya. Vamos a ver ahora una turbina. Debido a que el trabajo realizado por la turbina es exactamente lo opuesto al realizado por el compresor, nosotros vamos a tener entonces que la eficiencia de la turbina es calculable, ¿cierto?, de manera opuesta a la del compresor. Y en este caso es de la turbina dividido el trabajo realizado por la turbina, ¿cierto?, pero en versión reversible. Esto quiere decir que esto va a ser entalpía 1 menos entalpía 2, y todo eso dividido por la entalpía 1 y menos la entalpía 2, pero cuando la entropía 1 es igual a la entropía en 2. Y esto también es menor o igual a 1.
Entonces, la eficiencia de la turbina ronda, de nuevo, no es una norma, pero como para tenerlo como idea, ¿cierto? Es que anda por 0,85 y 0,95. Es lo normal. ¿Pueden haber más eficientes? Por supuesto. ¿Pueden haber menos eficientes? Por supuesto. Pero se busca, ¿cierto? Se espera que las turbinas tengan una eficiencia de ese estilo. Ahora, vamos con las toberas. Sí. Tobera. Por si acaso, tobera en inglés se escribe nozzle. ¿Ya? Nozzle. Entonces, vamos a usar la letra N debido a que ya en turbina utilizamos la letra T. ¿Ya? Entonces, la eficiencia de la tobera va a ser igual a la componente de velocidad, ya que eso es lo que estamos viendo, la componente cinética. La componente cinética, que acuérdense que está dado por esto, ¿cierto? Dividido por la componente cinética reversible. Que si se acuerdan, se calcula exactamente de la misma manera, entonces va a ser la entalpía 1 menos la entalpía 2 dividido por la entalpía 1 menos la entalpía 2 cuando la entropía 1 y 2 son iguales. Y esto tiene que ser menor o igual a 1. La eficiencia de la tobera normalmente anda perdón, aquí ya no hay tanto rango. La eficiencia de una tobera normalmente es mayor o igual a 95%. O sea, son muy eficientes las toberas. ¿Qué sigue? El difusor. El difusor, ¿cierto? También se calcula de una manera muy similar a la tobera, ¿ya? No vamos a caer ahí. Entonces, la eficiencia de un difusor, la verdad es que es igual, ¿cierto? A la entalpía, pero al revés, ¿cierto? Por lo que nosotros teníamos antes dicho. ¿Ya? Eh, pero acá H2 siempre es cuando esto queda S2 menos S1 es igual a S1. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? El difusor no tiene un rango o un valor tan dado como para hacerlo notar.
Entonces lo que nos queda ahora es ¡tuc! Ejemplos de sistemas abiertos. Entonces nos dicen que vapor de agua, ¿cierto? A 15.000, a 15 megapascales, 500 grados Celsius, se expande en una turbina reversible en estado estacionario adiabático a 40 kilopascales. El diámetro de entrada de la turbina es de 10 centímetros o 0,1 metros. Y el diámetro de salida es de 1 metro. Y la velocidad de entrada es 40 metros por segundo. Entonces, nos preguntan cuál es la potencia generada por la turbina debido a esta situación que tenemos. ¿Cómo trabajarían este tema, estimados? Transformaría los grados Celsius en Kelvin. Ya, pero acuérdate que las tablas termodinámicas están en grados Celsius, así que no es Ah, tan interesante o no es tan importante hacer eso en este instante. Pero ahí hay un poco de verdad. ¿Dónde está? Un segundo. Entonces, nosotros tenemos acá lo que viene siendo entonces la tabla termodinámica que nosotros ya conocemos y amamos. ¿Ya? Entonces nos dicen que esto es a 15 megapascales, ¿cierto? Y nos dicen que es vapor de agua. 15 megapascales y 500 grados Celsius. Entonces buscamos vapor de agua y buscamos en 15 megapascales. Acá está. 15 megapascales y nos dicen que está a 500 grados Celsius. O sea que estamos hablando de aquí. Estamos hablando de esos datos. Entonces nos piden toda esa información y nos hablan de que es una turbina. Entonces lo más importante aquí va a ser el volumen, la entalpía y la entropía. Ahí sí me pueden ayudar, ¿cierto? Entonces tenemos que el volumen específico a la entrada es igual a 0,02 o 0,8 metros cúbicos por kilogramo. La entalpía al ingreso, ¿cierto? Es 3.310.8. 3.310,8 kilojoule por kilogramo. Y la entropía, si es que la necesitamos, ¿cierto? Es 6,35. 6,35 kilojoule por kilogramo grado Celsius. Grado Kelvin. Ahí sí. ¿Ya? Ok.
tenemos, ¿cierto?, la primera parte de la información dada. Después nos dicen que este flujo, ¿cierto?, este flujo másico, nosotros tenemos que determinar cuánto es, porque nos dicen que entra, nos dan información, pero no nos dicen cuánto vale el flujo másico. Entonces, lo que hacemos es calcular. Nos dan el diámetro de entrada, ¿cierto? Que es el diámetro de entrada, nos dicen que es de 0,1 metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para sacar el flujo másico es el volumen, ¿cierto? O sea, perdón, es la velocidad por el área de entrada dividido el volumen específico a la entrada. Entonces, esto va a ser igual a, la velocidad de entrada son 40 metros por segundo. El área 1 es pi partido 4 por el diámetro 1, que en este caso es 0,1 metros. Y todo eso al cuadrado. Y todo esto dividido por el volumen específico, que en este caso es 0,0208 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Esto hace que el flujo másico, decimales más, decimales menos, me dé 15,1 kilogramos por segundo. ¿Ya? Profe, ¿de dónde es el pi cuartos? Eso El lo área puedo- de una circunferencia. Ya. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar, ¿cierto? Que nos dicen acá que esto es un proceso, es una turbina reversible y adiabática. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que es reversible? Todos a coro me dicen que es Hizo. Que la entropía inicial es la misma que la final. que la entropía inicial es la misma que la final. Muy bien, ¿viste este cabros? Lamentablemente no vi quién fue así. Lo felicitaría, le daría una estrellita. Entonces, básicamente, si nosotros estamos hablando que hay vapor de agua que estaba a 500 grados Celsius, a 15 megapascales, y ahora pasa a 40. Entonces, básicamente nosotros que vamos a tener que la entropía, ¿cierto? La entropía final, o la entropía del proceso, ¿cierto? Va a ser igual a la entropía del fluido más la calidad por la entropía, ¿cierto? Fluido-gas, del paso fluido-gas. Entonces, aquí vamos a tener menos CF y dividido por SFG. Todo esto a 40 grados, a 40 kilopascales. ¿Ya? Esto es igual a la calidad. Entonces, busquemos en la tabla termodinámica. La tengo acá. Busquemos ahora lo que son la tabla de presiones. Y buscamos los 40 kilopascales. Y están, ahí están. Entonces, ¿qué información tenemos que buscar de los 40 kilopascales? Es la entropía. Entonces,
tenemos que la entropía del líquido es de 1,026. Bueno, perdón, la entropía, ¿cierto? Que yo estoy buscando inicialmente, que yo tengo inicialmente es de 6,35, que es esta, no cambia, 6,35, menos la entropía del líquido, que en este caso es 1,026. 1,026. Y todo eso dividido por la entropía de la mezcla, ¿cierto? O del paso de líquido a gas, que en este caso es 6,643. 6,643. ¿Ya? Hacemos los cálculos pertinentes y esto aproximadamente nos da 0,8. Esa es la eficiencia, esa es la, perdón, se me olvidó. La calidad que tiene el vapor una vez terminado el proceso. Posterior a ello, nosotros calculamos, ¿cierto?, lo que es el volumen en el punto 2. Es reversible, por ende, también va a ser un volumen específico cuando entropía 1 igual a entropía 2. Entonces, vamos a tener que es 1 menos la calidad por el volumen específico del líquido y más la calidad por el volumen específico del gas. ¿Ya? Claramente, entonces tenemos que buscar el volumen cuando ocurre esto, ¿cierto? Que acabamos de analizar. Entonces, vámonos de nuevo a la tabla termodinámica. Partimos de nuevo. Entonces, en 40 ahí, ¿cierto? Tenemos lo que viene siendo la información que necesitamos. Y es que en este caso, 0,0013, ¿cierto? Esto va a ser 1 menos 0,2 por 0,0010, Es 1 menos 0,8, ¿no? eso, 1 menos 0,8. 10,03 y más, ahora sí 0,8 por, lo habíamos visto recién, 0,993. Perdón, 3,993, ahí sí. ¿Ya? Hacemos los cálculos necesarios, ¿cierto? Y esto nos da 3.000 o 3,195 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Ya. Entonces, la entalpía ahora en este proceso tan largo que estamos teniendo. La entalpía la vamos a calcular de la misma manera. Y entonces tenemos, ¿cierto?, que entalpía cuando S1 es igual a S2. Y esto nos da que la entalpía del líquido más la calidad por la entalpía de esta combinación. Y eso es, busquémoslo aquí, entalpía, ahí está. Tengo que ver 2636, no, 2318. Entonces, esto de aquí es 300, se me olvidó ese número. 317,62, 317,62 más 0,8 por 2318.
318,4. Y eso nos da 2173 kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Son las unidades en las cuales se trabaja esto. Ya, nos estamos acercando, por si acaso. Entonces, ahora hacemos los cálculos a la salida, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, que la velocidad es igual, la velocidad de la salida va a ser igual a el flujo másico, ¿cierto? El flujo másico, por la velocidad de la salida, o el, perdón, el volumen específico en la salida, dividido todo por el área a la salida. El área se las dejo a ustedes para que la calculen, pero el valor es 0,785 metros cuadrados. Y la velocidad aquí nos da 61,5 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, hacemos los cálculos, ¿cierto?, que tiene que ver con el trabajo, y nos va a dar que el flujo másico, ¿cierto?, es de 15,1. El trabajo, ¿cierto?, como lo habíamos visto, va a ser igual a 15,1 por la diferencia de entalpías. En este caso, va a ser la entalpía en la entrada, ¿cierto?, que es 3000, 3310,8 menos la entalpía en la salida, que en este caso es 2173. Y ahora más la componente de energía cinética, que en este caso es la velocidad a la entrada, y aquí eso nos da la velocidad, ahí, no, 40, me asusté, 40 al cuadrado, menos la velocidad a la salida, que es 61,5 al cuadrado. Si hacemos todos los cálculos que aparecen aquí, lo que vamos a obtener, y en las unidades que corresponde, obviamente, vamos a obtener que la potencia que voy a generar producto de todo esto es de 17,2 megawatt. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta? No, profe. Ya. Me disculpo por haberme pasado con la hora, pero creo que
era mejor terminar este ejemplo antes de dejarlo para mañana. Mañana vamos a seguir haciendo ejercicios de este estilo. Si se dan cuenta, ahora es un poco más aplicado, así que eso, para que sepan. Nos vemos mañana entonces a las 14:30 horas. Chao, profe, que tenga un buen día. Gracias profe, que esté bien. igualmente. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe.